comenzar la clase y antes de cualquier otra cosa, vamos a... Ya. Entonces, recuerden que este, este diferenciado se llama, tal como dice ahí, economía y sociedad, ¿ya? Por lo tanto, siempre va a haber, son temas que tienen que ver con la economía y su relación con la sociedad en la que nosotros estamos viviendo, ¿ya? Entonces, vamos a colocar, este es el objetivo del programa. Es un objetivo bastante grande, pero nosotros lo vamos a ir desglosando. Entonces dice, explicar la economía como una ciencia social que estudia las decisiones que toman las personas en su vida cotidiana, así como la familia, el sector privado, el Estado, para enfrentar la escasez, considerando su método científico, es decir, supuestos y experiencias económicas, principios fundamentales y el análisis positivo y normativo. En otras palabras, nosotros vamos a ver en esta clase cuáles son las decisiones o cómo se toman las decisiones relacionadas con la economía. La economía siempre está en nuestra vida cotidiana, ¿ya? Nos va a afectar de manera positiva o de manera negativa, pero siempre va a estar presente en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, siempre vamos a tener que estar tomando decisiones. ¿Por qué? Por la presencia de la escasez, ¿ya? Acuérdense que la escasez se deriva de que las necesidades siempre están aumentando. Nosotros siempre estamos necesitando cosas o queriendo también algunas cosas. Pero los recursos, los bienes, los servicios para satisfacer esas necesidades son escasos. Por lo tanto, siempre va a haber ese problema. Si todo fuera parejito, o sea, si las necesidades fueran igual que los bienes y los servicios que las satisfacen, no tendríamos este problema de la escasez, ¿ya? Y como hay escasez, hay que tomar decisiones, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo. Y el objetivo de la clase preciso, de la clase de hoy, conocer y comprender cómo se toman decisiones desde el enfoque económico, ya sea por parte de la familia, por parte de las empresas, por parte del Estado o del sector público, ¿ya? Entonces aquí eh, repetí esta imagen de la otra clase, ¿por qué? Porque aquí queda claro lo que dije recién. A través de esta imagen, las necesidades son siempre muy variadas, son diversas, siempre están aumentando, ¿ya? Nosotros tenemos siempre necesidades de cosas, porque las deseamos o porque las necesitamos, carecemos de ellas, ¿ya? Y aquí aparecen, digamos, hartas necesidades, partiendo por alimentación, vestuario, eh, ir a, no sé, a un gimnasio, el computador que uno necesita para el teletrabajo, por ejemplo, ¿ya? Un celular, la vivienda, ¿ya? Todo son necesidades que nosotros tenemos que satisfacer, pero no las podemos satisfacer todas, y ese es el problema, ¿ya? Entonces dice, la escasez nos obliga a tomar o a escoger entre alternativas, ¿ya? Ya que no podemos tenerlo o hacerlo todo. O sea, nosotros podemos tener muchas necesidades al mismo tiempo, pero no podemos satisfacerlas todas. Por lo tanto, tenemos que decidir, tomar decisiones, escoger entre las alternativas que tenemos, ¿sí? Entonces dice, de aquí se desprende algo muy importante, ¿ya? Eh, Todo lo que hacemos o tenemos es a costa de dejar de hacer o tener otra cosa, ¿ya? O sea, tomamos una decisión y esa decisión va a implicar que, por ejemplo, dejamos de hacer otra cosa o dejamos de tener otra cosa, ¿ya? Por eso dice escoger entre alternativas. Dice, la decisión de escoger una alternativa tiene un costo, lo que debimos sacrificar para escoger esa alternativa y no otra, ¿ya? Es decir, si yo escojo una alternativa, dejo de seleccionar otra. Y ese va a ser el costo, y se llama también costo alternativo o costo de oportunidad, ¿ya? Entonces dice, a ese costo se lo llama costo alternativo o también costo de oportunidad, ¿ya? O sea, el costo alternativo o el costo de oportunidad significa lo que yo dejé de hacer o de tener porque tomé la decisión de adquirir o de tener Profe, satisfacer otra necesidad. Dígame. lo anterior era el objetivo, es que se me Sí, pegó el computador. sí, Ah, ok. sí. Lo anterior era el objetivo, ¿ya? Muchas El gracias. objetivo y una imagen, ¿ya? Ok. Después lo devuelvo si quieres.
Entonces, Claro. aquí dice, por ejemplo, si tenemos que escoger entre, vamos a suponer una época normal, ¿ya? Entre ir al cine o al estadio, y escogemos ir al cine, el costo alternativo de ir al cine es lo que nos perdimos por no ir al estadio. ¿Se entendió ahí el ejemplo al tiro de qué significa costo alternativo o costo de oportunidad? O sea, si escogemos ir al cine, nos perdemos todo lo que hubiera implicado ir al estadio, ¿ya? Entonces, al comparar una opción y otra, tendremos en cuenta muchas cosas: el precio de la respectiva entrada, la película que podríamos ver, el partido que se jugará, el tiempo que destinaremos a una u otra actividad, quién nos acompañaría en una u otra, el costo de llegar y salir del cine y del estadio, y seguramente otras cosas más, ¿ya? Entonces, uno no decide nomás así, sino que uno dice, piensa, ¿qué es lo que me conviene más? ¿Qué quiero hacer? ¿Con quién voy a ir? ¿Cuánto tiempo voy a disponer? ¿Cuánto valen las entradas? ¿Cuánto voy a gastar a lo mejor? ¿Cómo me voy a desplazar? Hay estas cosas que se toman en cuenta para esta decisión, ¿ya? Entonces dice acá, ninguno de nosotros hace ese cálculo de manera detallada, pero al tomar la decisión estamos prefiriendo una alternativa a otra, lo que quiere decir que la consideramos mejor, o al menos igual que la no elegida, ¿ya? Esto está en lo que es un libro que se llama Economía para Todos, ¿ya? Del año 2017, y que explica, tal como dice Economía para Todos, trata de explicar los conceptos de una manera bastante fácil, digamos, accesible, y que uno la puede entender, ¿ya? Entonces, el hecho de que son muchas las necesidades y uno tiene que escoger las alternativas, esto de escoger una u otra, el que yo seleccione una y dejo de hacer otra, el dejar de hacer otra se llama costo alternativo, o también costo de oportunidad. Y ahí está el ejemplo entonces de ir al estadio o ir al cine. Y uno escoge una de las dos, ¿sí? Entonces, y uno la escoge en base a lo que uno piensa, lo que uno quiere hacer, lo que a uno es más agradable, un montón de cosas, el precio, lo que va a gastar, etcétera, ¿ya? Entonces la escasez nos obliga siempre a tomar decisiones y a escoger entre alguna alternativa. ¿Profe? Dígame, la Entonces, escucho. el costo alternativo sería como la opción que uno más necesita, y el costo de Sí, oportunidad sería como por darse un gusto, por decirlo así. es que significa lo mismo, ¿ah? Se llama Ya. costo alternativo o también costo de oportunidad. Si yo, si yo tengo varias alternativas, selecciono una, ¿cierto? Al seleccionar esa, dejo de hacer la otra. Ese es el costo que yo voy a pagar. ¿Te fijas? Porque no Ya. puedo tenerlo todo. Ese, en el fondo de la economía es eso. Y uno me puede decir, algún multimillonario puede tenerlo todo. Incluso ese multimillonario puede tener necesidades que a lo mejor no va a poder satisfacer, ¿ya? Claro. Entonces, ese es el costo se llama, mira, puede ser esas dos, costo alternativo o costo de oportunidad, ¿ya? Significa lo mismo, pero es que yo dejé de hacer algo para obtener otra cosa, ¿ya? Entonces, Ya, esas son profe. decisiones económicas, Ya. Gracias, profe. ¿ya? Y aquí nosotros dijimos que las decisiones económicas, en el fondo, uno cree que uno nomás las toma, o sea, la familia, las personas, no. El Estado también toma decisiones económicas, ¿ya? Eh, las empresas toman decisiones económicas, ¿sí? Entonces, todos estamos en algún momento tomando decisiones económicas, ¿ya? Entonces, acá tenemos un flujo que se llama, un esquema, perdón, que se llama flujo circular, ¿ya? Flujo circular de la economía. Y aquí tenemos dos factores que son elementos que son agentes productivos. Tenemos por un lado la familia y por el otro lado tenemos la empresa. ¿Se fijan? Se fijan que con el color celeste está por un lado la familia y por el otro lado está la empresa, ¿ya? Entonces, las familias, ¿qué decisiones, qué cosas hacen dentro de la economía? Las familias compran y consumen bienes y servicios, pero también al comprar, al consumir bienes y servicios, estas familias tienen que tomar decisiones,
¿ya? Porque las familias, acuérdense, cuentan con ciertos recursos y tienen que tomar decisiones, ¿ya? Y esas decisiones van a depender de las prioridades que tenga la familia, las necesidades que tenga, los integrantes de la familia, los ingresos que tenga, ¿ya? Entonces van a depender de varios elementos en que las familias van a tomar decisiones de compra y sobre todo de consumo, ¿ya? Consumo de bienes, consumo de servicios, ¿ya? Bienes que pueden ser, por ejemplo, los alimentos, un servicio puede ser que tienen que ir al médico, ¿ya? O a lo mejor pagar un colegio, tienen que pagar algunas colegiaturas, los que pagan un colegio, etcétera, ¿ya? Y a su vez las familias a las empresas le venden su servicio. ¿A qué me refiero con esto? Que las familias le dan a la empresa los trabajadores, ¿cierto? Le otorgan o le permiten a las empresas los trabajadores. Entonces, estos trabajadores venden su trabajo, porque son contratados y se le paga por eso a las empresas, ¿ya? Y a su vez, la familia también hace otra cosa, que es pagar impuestos, ¿sí? Entonces, la familia le entrega, digamos, a la empresa los trabajadores a cambio de un sueldo, de un contrato, etc. La familia consume y la familia también paga impuestos. Acuérdense que a consumir, de hecho, uno consume o adquiere un producto y ya está pagando el impuesto que es el del IVA, ¿ya? Que se aplica a todas las compras de productos cuando uno las compra de manera, digamos, legal, por decirlo de alguna manera. Me refiero a no lo que uno compra en la calle, no, sino que en un establecimiento que en este caso paga impuestos. Por su parte, por el otro lado tenemos a las empresas. ¿Las empresas qué hacen? Producen y venden bienes y servicios, ¿cierto? Las empresas fabrican entonces los bienes y servicios que van a consumir, ya sea las familias o también van a consumir, por ejemplo, el Estado, ¿ya? Y los producen, los venden, ¿ya? Y también contratan los servicios de las familias, ¿ya? Entonces, aquí y utilizan todos los factores de la producción que son la tierra y todos los elementos que ellos necesitan para producir. Aparte de eso, aparte de producir, de vender bienes y servicios, de contratar a las familias, también pagan impuestos. Las empresas pagan impuestos al Estado, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, este círculo tiene, perdón, este flujo circular de la economía implica una toma de decisiones ya sea por las empresas y por las familias. Las flechas verdes implican flujo de dinero, o sea, cómo se va moviendo el dinero, ¿ya? Y la de color rojo implica el flujo de insumos y de productos, ¿ya? Se fijan ahí bien. Entonces, es cuestión de ir observando cómo se mueve este flujo circular de la economía. Implican decisiones, ¿ya? Decisiones que aquí nosotros vemos desde dos puntos de vista, que es las familias y las empresas. ¿Alguna duda o consulta, chiquillos, respecto de este flujo? Fíjense bien ahí. Dinero es el color verde que va por fuera, que implica gastos, que implica ingresos, salarios, rentas, ¿ya? Y la de color más tirado para rojo, ¿ya? Implica entonces el flujo de insumos y de productos, ¿ya? Venta de bienes y servicios, cómo se mueven ahí. ¿Sí? Si hay duda, me pregunto. Acá tenemos un nuevo, otro, digamos, esquema, que también es un flujo circular, pero aquí ya no están las empresas y las familias, sino que también está el Estado y está el resto del mundo, ¿ya? Ahora, yo mencioné, al explicar lo de la familia, que el Estado contrata también trabajadores, ¿cierto? Y porque acuérdense que están los empleados públicos. Los empleados públicos trabajan para el Estado, ¿ya? Y son personas igual que todos nosotros y que el Estado los contrata y les paga salario, etc. Y
también el Estado compra bienes y servicios a las empresas, ¿sí? El Estado también necesita, acuérdense, ahora mismo, con eso, esto de la pandemia, el Estado, los servicios de salud sobre todo, necesitaron comprar elementos, mayor cantidad de elementos que impliquen, por ejemplo, mascarillas, todos los elementos para desinfectar, protectores faciales, todo lo que implica una protección, sobre todo para la gente que está trabajando en los hospitales, en los distintos centros donde se atienden a las personas que están más graves por esta situación. El Estado también tuvo que comprar, por ejemplo, y hasta ahí vamos al tiro a colocar al resto del mundo, tuvo que comprar vacunas, ¿ya? Y las vacunas no las compró acá en Chile, sino que las tuvo que comprar en el extranjero. Entonces, ese es el mercado o el sector externo, ¿ya? Nosotros podemos decir, aquí en el caso de las vacunas, hay varios países que abastecieron a Chile de estas vacunas, China, por ejemplo, de parte de Europa, por Estados Unidos, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es, ahí el Estado tuvo que comprar estas vacunas y traerlas para acá, ¿ya? Entonces, el Estado gasta, invierte, y el Estado también contrata personas y recibe los impuestos también, por parte de la familia y por parte de la empresa. Fíjense ahí donde van las flechas, ¿ya? Donde el gobierno está, incluso aparece ahí la moneda como símbolo y aparece gobierno. Y el resto del mundo es todo lo que tiene que ver con las exportaciones y con las importaciones. Yo di el ejemplo de que está bien contingente ahora, que es que tiene que ver con las vacunas y que son traídas desde el extranjero. Antes de las vacunas, acuérdense que se trajo todo lo que son los respiradores, todos estos elementos para apoyar, digamos, a las personas que estaban graves con el coronavirus. ¿Ya? Profe, Fíjense, díganme, lo escucho. último aviso para todos, hasta todo el colegio. Están todos, el jueves regresamos a cuarentena, aquí Puente, Ujú. Sí, para avisarles. sí, no, sí, lo acabo de ver. Sí, sí, lo acabo de ver. Así que el jueves, desde el jueves partimos con cuarentena, así que ahí hay que ver cambios de horario, pero eso se va a ver en su momento. Gracias, Diego. ¿Ya? Así que eso, aquí este está más completo. En el otro estarían dos elementos más, pero este ya abarcó, ya sea a todo lo que son los agentes económicos, la familia, la empresa, el Estado o sector público, aquí le llaman gobierno, y el resto del mundo que sería el sector externo, o sea, todo lo que viene desde afuera. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos eh, estos flujos que explican las decisiones económicas que se toman en distintos niveles, ¿ya? A nivel de la familia, a nivel del Estado, a nivel de las empresas, ¿ya? Y también del resto del mundo, porque el resto del mundo, por ejemplo, en el caso de Chile, el resto del mundo nos compra a nosotros algunos productos y nosotros les compramos a ellos, ¿ya? Nosotros más adelante vamos a ver que China es un mercado muy importante para Chile, pero a su vez también es un centro abastecedor de muchos productos, ¿ya? De muchos productos. Cuestión de verlo nomás, la mayoría están hechos en China, ¿ya? Entonces ahí también eso es importante, ¿ya? Y aquí se explica entonces el flujo circular, ¿ya? Dice, este diagrama es un esquema que representa cómo está organizada la economía. Las decisiones las toman las familias y las empresas, las cuales interactúan en los mercados de bienes y servicios, en donde las familias son las compradoras y las empresas las vendedoras. Familias y empresas también interactúan en los mercados de los factores de producción. Estos, las empresas, son las compradoras y las familias las vendedoras. En el conjunto exterior, acuérdense que las flechas verdes, dice, las flechas señalan el flujo de circulación de dinero y en el interior, o sea, la flecha roja, el flujo de circulación de insumos, ¿ya? Recordar que las familias, las empresas, el Estado y el sector externo son considerados agentes económicos. O sea, todos tienen que tomar decisiones, ¿ya? El Estado toma decisiones económicas, las familias toman decisiones económicas, las empresas toman decisiones económicas y el sector externo, ¿ya? Según los economistas, hay elementos o aspectos para tomar en cuenta al tomar una decisión económica.
Y hay una premisa o una idea básica. Dice, las decisiones económicas son racionales, ya que las personas las toman considerando costos y beneficios, ¿ya? Por eso se dice que las decisiones económicas son racionales, ya que uno debiera por lo menos pensarlas, razonarlas. ¿Y por qué? Porque implican costos, algo que me va a costar, y beneficios, algo que me va a favorecer. Y uno pone la balanza que es mejor que el otro y ahí toma la decisión. Siempre uno tiene que estar tomando decisión económica en todo momento, ¿ya? Y dice, factores que inciden para tomar una decisión responsable. El beneficio marginal, o sea, beneficio, la palabra ya nos está diciendo algo. Beneficio marginal, que es la satisfacción que genera un bien, y el costo marginal, se refiere al precio o costo de un bien. El costo alternativo o costo de oportunidad se refiere a optar o elegir un bien por otro. Y los incentivos, dice, tiene relación con la motivación que nos genera obtener un bien. ¿Ya? Entonces tenemos el beneficio marginal, el costo marginal, el costo alternativo y los incentivos. ¿Ya? Son en general los factores que nos llevan a tomar una decisión económica responsable. Incluso los economistas llegan a plantear unas fórmulas. ¿Ya? Dice, BM significa beneficio marginal. ¿Ya? El beneficio marginal es mayor al costo marginal, o sea, si el beneficio es mayor al costo, dice, sí haga la acción, o sea, sí tome la decisión. Y si el beneficio es menor al costo, no tome la decisión económica. ¿Se fija? Costo marginal. Entonces ahí toman dos elementos en cuenta y plantean esta fórmula de que si me favorezco, lo tome. Si no me favorezco, no tome la decisión. ¿Ya? Chiquillos, con las materias que hemos visto, nosotros vamos a tener prueba la primera semana de abril. Déjenme confirmar la fecha porque yo necesito que me confirmen si bien así esta fecha. ¿Por qué? Para que no se les tope con otra prueba al mismo día. ¿Ya? Entonces, aquí hay una sugerencia, yo no subo el video porque muchas veces estos videos tienen derechos de autor y todo, entonces recibimos algunas sanciones, ¿ya? El Servicio Nacional del Consumidor, el SECNAC, tiene unos videos en YouTube que se llaman historias de consumo, ¿ya? Y hay un capítulo que dura poquito, se llama Súper Endeudados, ¿ya? Que es el capítulo 1. Entonces yo les sugiero eso. Yo les voy a avisar la prueba siempre con anticipación, ya falta todavía un poco, así que yo la próxima semana, a más tardar, yo les confirmo la prueba y entraría lo que veamos hasta esa fecha. ¿Ya? Acuérdense que en la primera clase nosotros hemos tenido dos clases en el fondo, una serie de definiciones que esas vamos a considerar y ahora lo que es las decisiones económicas y nos quedaría una clase que tendría que ser de los sistemas económicos, ¿ya? Que también son diferentes los sistemas que adquieren los países y ese sistema le va a dar al país, al gobierno, cómo va a tomar las decisiones económicas. Profe, Dígame. necesito tomar lo del principio de la clase. Lo voy a subir para tomar Se van a subir en todo caso, acuérdate, ¿ya? Acuérdate, Diego, que se suben las clases. ¿Y con qué partimos? Los objetivos de la clase: conocer y comprender cómo se toman decisiones desde el enfoque económico. Aquí puse que las necesidades siempre son muy variadas, siempre están aumentando, siempre uno tiene necesidades, pero no están todos los recursos para satisfacerlas, entonces uno tiene que tomar decisiones en qué usar esos recursos, ¿ya? Entonces, ahí eso es bien importante. Y las necesidades son muy, muy diversas, muy variadas. Nosotros decíamos que una necesidad puede ser, por ejemplo, alguien que quiera tomar una clase de yoga, es una necesidad para alguien. O necesite la alimentación,
también es una necesidad básica para una persona. Necesita, no sé, renovar o adquirir, a lo mejor mejorar un celular o tener nueva tecnología. Puede ser necesidad para alguien. Y así, son muy, muy variadas. ¿Ya? Por lo tanto, siempre uno tiene que tomar una decisión, ¿ya? Una decisión económica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como no son tantos los recursos, nosotros no podemos satisfacerlas todas, tal como aparece acá, tenemos que tomar una decisión, ¿ya? Y ahí aparece, se explica que tomamos una decisión y el hecho de tomar una decisión y dejar otra se le llama costo alternativo o costo de oportunidad. Y lo dimos el ejemplo en que tenía la opción de ir al estadio, ir al cine, por ejemplo, y había que decidir una por una de ellas. Y las alternativas uno decide tomando en cuenta varios aspectos y eso también es importante considerarlo. ¿Ya? Y estas decisiones económicas, como dijimos, no solamente las toman las personas, las familias, sino que también las empresas. Y aquí está explicado en que cómo funciona esta toma de decisiones que da origen al llamado flujo circular de la economía y que aquí tenemos dos elementos, familias y empresas. Y posteriormente vimos el flujo circular, que también implica toma de decisiones, pero está ya de manera más completa, en que tiene que ver la familia, el gobierno y las empresas. ¿Ya? Y si ustedes se fijan ahí, fíjense las flechas, ¿ya? Hacia dónde van y cómo interactúan todos. ¿Ya? Todos tienen que tomar decisiones económicas en algún momento. El Estado tiene que tomar decisiones económicas. ¿Ya? El Estado compra bienes y servicios a las empresas. El Estado compra bienes y servicios al extranjero. ¿Ya? Estos bienes y servicios son para hacer funcionar el Estado o, en este caso, que el ejemplo que dimos, que era para paliar todo lo que es la pandemia, el coronavirus, etcétera. ¿Ya? Y las familias también, las familias, digamos, dan, digamos, son el trabajo, son aquellos que otorgan el trabajo a las empresas y al Estado. El Estado y las empresas le pagan a la persona que trabaja, le pagan un salario, ¿ya? A su vez las personas, las familias consumen, le compran a las empresas, compran bienes y servicios. Y la familia también, como dijimos, le paga impuestos al Estado. ¿Se fijan? Entonces ahí también todo está relacionado, todo. Si tomamos por el lado de la empresa también está relacionada con el gobierno, con el resto del mundo y con las familias. ¿Se fijan? Entonces, y todo implica tomar decisiones desde el punto de vista, en este caso, económico. ¿Ya? Y que estas van a variar según lo que nosotros acabamos acá de señalar, que explica el flujo circular y los aspectos a tomar en cuenta en que tienen que ser decisiones racionales. ¿Ya? A veces uno no toma muchas decisiones racionales, pero normalmente cuando implica recursos uno dice ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? En caso de la familia, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Ya? Y el Estado tiene que hacer lo mismo. ¿Qué decisión tomar que favorezca a las personas, en el caso del Estado? ¿Ya? Si nosotros, como dijo Diego, vamos a estar en cuarentena, eso también implica medidas económicas. ¿Ya? Entonces ahí también hay que poner todo, como les digo, en la balanza y hay que tomar decisiones económicas. Y aquí explicamos lo que era costo marginal, beneficio marginal, el costo alternativo, los incentivos. Piensen en la palabra, el incentivo es aquello que a uno lo motiva a obtener algo, querer algo. ¿Ya? Y lo que dijimos, yo la próxima semana, la próxima clase, les doy la fecha ya confirmada y las materias ya serían las que hemos visto para que las vayan revisando y y les sugiero que vean eso entonces, a dejar de compartir y no sé, si hay dudas, chiquillos, dudas, consultas al respecto, mira, en general la prueba yo la hago con alternativas. Entonces, ¿qué hago yo? Yo les doy la alternativa normalmente y les pongo ahí, le doy la definición y le doy las alternativas. ¿A qué puede corresponder eso? O doy un ejemplo, en el encabezado va un ejemplo y les hago la pregunta, ¿a qué corresponde?
¿ya? No son solamente definiciones, ¿sí? Entonces, hay distintas maneras de preguntar, pero ¿por qué yo les aplico normalmente las preguntas de alternativa? Porque son las preguntas con las que se van a encontrar, por ejemplo, en las pruebas de selección universitaria, ¿ya? Normalmente son esas. Entonces uno coloca un encabezado, que es la información que uno les da, y después hace la pregunta en relación a ese encabezado, a ese contenido, ¿ya? Por eso, es más que nada eso en este momento. Recuerden que digamos, nuestra clase, nuestra asignatura se llama Economía y Sociedad. Y siempre vamos a estar tratando, de alguna manera u otra, el tema de la economía. Y cómo esta economía va influyendo en el desarrollo de la sociedad, ¿ya? De distintos puntos de vista. ¿Cómo influye? Nosotros podemos pensar, cuando yo voy explicando, uno puede ir pensando, a ver, en este momento, cada uno de ustedes puede hacer el ejercicio, en este momento, ¿qué necesidades tengo y hay otra necesidad? A lo mejor tengo varias y tengo que tomar una decisión, ¿ya? ¿Cuál voy a tomar? ¿Cuál voy a seguir? Y si tomo una, si me decido por una, hay otra que va a quedar sin llevarse a cabo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tenemos todos los recursos, ¿ya? Alguno me puede decir, no, yo necesito, no sé, a lo mejor una mejor conexión a internet, a propósito de que a alguien se le cayó, que a todos nos pasó, ¿ya? Una mejor conexión a internet, pero también a lo mejor alguien tiene que hacer un tratamiento médico, entonces, y hay recursos para tomar una nomás, entonces ahí hay que, mire, puse todo bien, entonces hay que tomar la decisión, ¿ya? Hay que tomar una decisión de manera, digamos, personal, familiar, lo que implica tomar una decisión. Uno normalmente actúa primero la salud, ¿cierto? Y después va solucionando los otros problemas. Pero si uno puede a lo mejor solucionar ambos, sería lo ideal, pero normalmente eso no ocurre porque los recursos son siempre escasos. Y ese es el problema de la economía, que siempre los recursos van a ser escasos. Siempre van aumentando, incluso la gente que tiene más recursos, siempre va aumentando sus necesidades. Teniendo todo, van aumentando necesidades, ellos no compran cualquier cosa, necesitan otro tipo de productos, ¿se fijan? Todo va eh, cambiando, ¿ya? Entonces, eso también es importante, ¿sí? Ya, chiquillos, entonces, si hay más dudas, consultas respecto de lo que estamos viendo, No, profe, ninguno. ¿no? Ya, la idea es que aquí, tal como lo hicieron hoy día, ¿ya? Si tienen alguna duda, yo no tengo problema en parar la clase y explicarlas al mismo momento. O si no, como otros que yo siempre reviso el chat, así que para que ahí también coloquen sus dudas. La idea es que esto sea ameno, sea agradable y lo podamos ver siempre. Yo trato siempre de hacerlo con ejemplos que nosotros vivimos, ¿ya? Esa es la idea. Y como le dijo la profesora, ojalá los podamos ver, pues ahora estoy viendo a Fabián, ojalá los podamos ver, chiquillos, digamos que ver sus caras, ¿ya? Algunos uno los ve en la semana, a otros no los he podido ver yo, por ejemplo. Entonces, ojalá podamos verlo y, como les digo, podamos interactuar en esta clase que a veces son temas un poco que a algunos les da un poco de lata, pero son elementos, son temas que todo el tiempo estamos haciendo y nosotros no nos damos cuenta muchas veces de que estamos tomando decisiones económicas, ¿ya? Eso, chiquillos, entonces, ¿ya? Estaríamos terminando, si no hay más dudas. Y como les digo, vayan revisando el material, si tienen dudas de ese material que ya está subido, en la próxima clase ustedes me plantean las dudas y ahí explicamos. ¿Te parece? Sí, profe. Ya, listo, chiquillos, estamos terminando, ¿ya?